Señores, lo que acaba de pasar con Ecuador no es cualquier cosa. En Londres, en Madrid, en París y hasta en ciertos círculos diplomáticos de Europa, se empezó a hablar durante días de un país que muchos creían conocer solo por los titulares, por los volcanes, por las Islas Galápagos, por el cacao, por el banano y por esos prejuicios repetidos una y otra vez desde escritorios lejanos. Pero esta vez la conversación no nació por turismo, ni por una campaña oficial, ni por una feria internacional. Nació por una emergencia en el aire. Una emergencia real. Una de esas situaciones en las que no hay tiempo para discursos bonitos, ni para propaganda, ni para esconder las debilidades de un país. Y fue precisamente ahí, cuando todo podía salir mal, cuando Ecuador dejó callados a muchos extranjeros. Durante años subestimamos a Ecuador. Pensábamos que era un país pequeño, caótico, limitado. Pero lo que vimos allí nos obligó a tragarnos nuestras palabras. Esa fue la confesión de Edward Harrington, piloto británico con más de 27 años de experiencia, un hombre que había aterrizado miles de veces en Heathrow, Charles de Gaulle, Frankfurt, Barajas y otros aeropuertos considerados de primer nivel en Europa. Edward no era un turista emocionado ni un influencer buscando vistas bonitas para sus redes. Era el capitán de una aeronave oficial británica, acostumbrado a transportar personalidades importantes, funcionarios, diplomáticos y miembros de delegaciones reales. Un hombre entrenado para mantener la calma incluso cuando otros pierden la cabeza. Pero lo que vivió en Ecuador, según sus propias palabras, cambió por completo su manera de mirar a América Latina. Todo empezó durante un vuelo oficial que iba desde Londres hacia Santiago de Chile. En el avión viajaba una importante delegación británica, entre ellos asesores de alto nivel, miembros de seguridad, personal diplomático y un representante de la corona que debía asistir a una reunión regional. El vuelo avanzaba con normalidad. El clima era estable. La tripulación estaba tranquila. Los pasajeros dormían, leían documentos o conversaban en voz baja. Pero al sobrevolar Sudamérica, cuando la aeronave se encontraba a gran altura, una alarma comenzó a sonar en la cabina. Al principio, Edward pensó que podía tratarse de una falla menor. En aviones de ese nivel, algunas alertas se pueden controlar siguiendo el protocolo. Sin embargo, segundos después, la situación se volvió mucho más grave. El sistema hidráulico empezó a perder presión. Los mandos se pusieron duros. La respuesta del avión dejó de ser normal. La cabina, que hasta entonces estaba dominada por la rutina técnica, se transformó en un espacio de máxima tensión. El copiloto revisó los indicadores. Edward confirmó los datos. La conclusión fue brutal, no podían seguir hasta Chile. El avión necesitaba aterrizar cuanto antes. Miraron las opciones. Seguir hacia el sur era arriesgado. Volver atrás era imposible. La alternativa más cercana y viable era Ecuador. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito aparecía en la pantalla como la opción inmediata, a pocos minutos de distancia. Pero había un problema psicológico enorme, Edward nunca había aterrizado allí en una emergencia. Sabía que Quito estaba rodeado de montañas, que la altitud era considerable y que operar en la sierra ecuatoriana requería precisión. Y, para ser honesto, no sabía si el aeropuerto tendría la capacidad de responder a un incidente de esa magnitud. Aquí empieza lo que muchos en Europa no esperaban. Edward contactó a la torre de control de Quito. Informó que transportaba una delegación oficial, que tenía una falla hidráulica seria y que necesitaba aterrizar de emergencia. La respuesta fue inmediata. Sin titubeos. Sin confusión. Sin ese tono nervioso que a veces delata a quienes no están preparados. La torre respondió en inglés claro, firme y profesional. Confirmaron que la pista estaría lista. Que los equipos de bomberos serían posicionados. Que ambulancias, seguridad aeroportuaria y personal médico estarían en espera. Que el protocolo de emergencia se activaba en ese mismo momento. Edward confesó después que esa primera respuesta le dio algo que en una emergencia vale oro, confianza. El avión comenzó el descenso hacia Quito. Desde la cabina, entre nubes y montañas, apareció el paisaje andino. Una mezcla de valles, laderas verdes, carreteras y luces urbanas extendiéndose entre la geografía imponente. Pero Edward no tenía tiempo para admirar. El avión respondía con dificultad. Cada movimiento exigía fuerza. Cada corrección debía ser exacta.
La torre seguía dando instrucciones: velocidad, altitud, dirección del viento, estado de pista. Todo era preciso. Y entonces, cuando el avión tocó tierra, el golpe fue fuerte, pero controlado. Las ruedas rozaron la pista. El avión vibró. Los frenos se activaron. La aeronave avanzó unos segundos que parecieron eternos, hasta que finalmente se detuvo. En la cabina se escuchó un suspiro profundo. Edward y su copiloto se miraron. Habían aterrizado. Estaban vivos. Pero lo que ocurrió después fue lo que dejó a la delegación extranjera completamente sorprendida. Cuando se abrió la puerta del avión, no encontraron caos, gritos ni improvisación. Afuera había bomberos, paramédicos, personal aeroportuario y un equipo de recepción perfectamente coordinado. No estaban corriendo como si recién se enteraran. Ya estaban ubicados. Ya tenían funciones. Ya sabían qué hacer. Un funcionario ecuatoriano se acercó con respeto, habló en inglés y dijo: «Bienvenidos a Ecuador. Primero confirmaremos la seguridad de todos. Después los acompañaremos a una zona especial para completar los procedimientos de ingreso». Edward dijo que en Europa, en situaciones similares, la prioridad casi siempre termina siendo técnica y fría. Se verifica el avión, se controla la pista, se mueve a los pasajeros. Pero en Quito había algo diferente: eficiencia con humanidad. No solo protegían la operación. También estaban pendientes de las personas. Los pasajeros bajaron uno por uno. Había sillas de ruedas preparadas por si alguien las necesitaba. Había médicos revisando discretamente signos de estrés, presión arterial y posibles lesiones. Había personal de migración listo para simplificar el proceso sin romper la formalidad. Todo se hizo rápido, pero sin perder educación. La delegación fue trasladada a una zona VIP. Allí, los funcionarios ecuatorianos revisaron pasaportes, documentos y necesidades especiales. El trámite no duró ni 15 minutos. Las maletas ya habían sido retiradas y ordenadas. Cada equipaje estaba identificado. Nadie tuvo que preguntar 3 veces dónde estaba su bolso. Nadie tuvo que perseguir a un empleado. Nadie tuvo que esperar abandonado en una esquina. Y aquí Edward empezó a darse cuenta de algo incómodo para él: su prejuicio se estaba cayendo. Él mismo lo reconoció. Esperaba retrasos. Esperaba confusión. Esperaba un país haciendo lo posible con pocos recursos. Pero encontró un sistema que actuó con una precisión que no tenía nada que envidiarle a los aeropuertos europeos. Al salir del aeropuerto, la sorpresa continuó. Afuera los esperaba una caravana de vehículos negros. Conductores vestidos formalmente, trato respetuoso, rutas preparadas. La delegación fue llevada hacia Quito. Durante el trayecto, Edward miraba por la ventana y no podía creer la imagen que tenía frente a él. La carretera estaba bien señalizada. A los lados aparecían montañas, quebradas, barrios, zonas comerciales, edificios modernos y pequeñas áreas rurales que recordaban que Ecuador no es un país plano ni simple, sino una mezcla viva de ciudad, naturaleza y tradición. Mientras avanzaban, el conductor les explicaba que el aeropuerto de Quito se ubica en Tababela y que la ciudad está en la altura andina, rodeada por volcanes y valles. Edward preguntó con curiosidad si la gente no se cansaba de vivir entre montañas. El conductor sonrió y respondió: «Aquí la montaña no nos encierra, nos acompaña». Esa frase le quedó grabada. Cuando entraron a Quito, el paisaje cambió. La ciudad apareció extendida entre laderas, con luces encendidas, tráfico intenso, buses, taxis, gente caminando, comercios abiertos y edificios mezclados con iglesias antiguas. No era una ciudad perfecta. No era una postal maquillada. Era una capital real, con movimiento, contrastes y una energía que Edward no esperaba. Lo que más le sorprendió fue la convivencia entre lo antiguo y lo moderno. De pronto veía una avenida amplia llena de autos y, unos minutos después, una iglesia colonial iluminada como si el tiempo no hubiera pasado. Veía cafeterías modernas, edificios corporativos, vendedores, universidades, restaurantes, centros comerciales y barrios donde la vida no se detenía. Llegaron a un hotel en una zona elegante de Quito. La entrada era amplia, el personal esperaba con todo preparado y el gerente salió a recibirlos. Hablaba inglés fluido. Explicó que, debido a la emergencia,
Habían reservado habitaciones especiales para la delegación y que cualquier necesidad médica, logística o de comunicación sería atendida de inmediato. Edward subió a su habitación. Desde la ventana vio Quito de noche. La ciudad se extendía como un río de luces entre montañas oscuras. No era la noche plana de Londres ni la elegancia calculada de París. Era una belleza distinta, más dramática, más vertical, más inesperada. Las luces subían por las laderas como si la ciudad estuviera escalando los Andes. Esa noche, antes de dormir, Edward pensó algo que no se atrevió a decir en voz alta. ¿Cómo es posible que yo supiera tan poco de este país? Al día siguiente despertó temprano por el cambio de horario. Eran casi las 5 de la mañana. Abrió la cortina y vio que Quito ya comenzaba a moverse. Gente caminando con chompas, trabajadores esperando buses, vendedores preparando sus puestos, autos bajando y subiendo por las avenidas. La ciudad despertaba rápido, con esa mezcla de frío serrano y actividad intensa que solo se entiende cuando se vive en la altura. En el desayuno del hotel, la delegación volvió a sorprenderse. Había pan de yuca, boloñés, frutas tropicales, café ecuatoriano, jugos de maracuyá, tomate de árbol, mora y naranjilla. También había opciones internacionales, pero lo que llamó la atención fue la calidad de los productos locales. Uno de los asesores británicos probó el chocolate ecuatoriano y preguntó si era importado de Europa. El mesero respondió con orgullo, no, señor. Este cacao es de aquí. Ecuador tiene uno de los mejores cacaos finos de aroma del mundo. Hubo silencio en la mesa. Y ese silencio decía mucho. Porque a veces los extranjeros creen que lo refinado siempre debe venir de Europa. Que lo bueno debe tener etiqueta francesa, italiana o suiza. Pero ahí estaban, en Quito, probando cacao ecuatoriano y dándose cuenta de que el lujo también puede nacer en la costa, en la Amazonía, en manos de agricultores que muchas veces no reciben el reconocimiento mundial que merecen. Ese día, como la reparación del avión tomaría al menos 2 días, la delegación decidió conocer la ciudad. El hotel les asignó una guía ecuatoriana llamada Valeria Cárdenas, una quiteña de voz firme, educación impecable y un orgullo nacional que no necesitaba exagerar. Valeria no hablaba de Ecuador como quien vende un producto turístico. Hablaba como quien conoce las cicatrices y la grandeza de su país. Primero los llevó al centro histórico de Quito. Al caminar por sus calles empedradas, los visitantes quedaron impactados. Iglesias, balcones coloniales, plazas, campanas, vendedores, turistas, policías, estudiantes y trabajadores convivían en un espacio que parecía sacado de otra época, pero aún vivo. Edward se detuvo frente a la iglesia de la compañía. Miró los detalles dorados, la arquitectura, el silencio interior, y dijo, no sabía que Ecuador tenía este nivel de patrimonio. Valeria respondió, ese es el problema. Muchos no saben, pero igual opinan. Y tenía razón. En redes, en programas internacionales, en conversaciones de élite, muchos hablan de Ecuador como si fuera apenas una nota al pie. Lo reducen a problemas, crisis o estereotipos. Pero cuando pisan Quito, cuando ven su historia, su altura, su gente y su complejidad, se dan cuenta de que estaban mirando un país entero por una ventana demasiado pequeña. Después caminaron hacia la Plaza Grande. Allí vieron a oficinistas apurados, adultos mayores conversando en bancas, estudiantes con mochilas, turistas tomando fotos y vendedores ofreciendo dulces tradicionales. No era una escena montada para extranjeros. Era la vida normal de una capital andina. Valeria les explicó que Ecuador no se entiende desde una sola imagen. No es solo Quito. No es solo Guayaquil. No es solo Galápagos. No es solo Cuenca. No es solo la Amazonía. Es costa, sierra, oriente y región insular. Es ceviche y hornado. Es cacao y café. Es quichua, español, montubios, afroecuatorianos, migrantes, comerciantes, agricultores, profesionales, estudiantes. Es una mezcla más profunda de lo que muchos extranjeros imaginan. Luego fueron a una librería y cafetería en el norte de la ciudad. Allí Edward notó algo que le llamó poderosamente la atención: jóvenes estudiando, profesionales trabajando con laptops, grupos hablando de emprendimientos, personas leyendo libros de tecnología, derecho, medicina, negocios y diseño. No era la imagen de un país pasivo. Era una sociedad intentando avanzar, a veces con dificultades,
pero con una voluntad enorme. Una joven ecuatoriana que estaba sentada cerca escuchó a los británicos hablar en inglés y se acercó para preguntar si necesitaban ayuda. Hablaba un inglés claro. Dijo que estudiaba ingeniería y que quería especializarse en energías renovables. Edward le preguntó si pensaba irse del país. Ella respondió, quiero estudiar afuera, sí, pero para volver. Ecuador tiene problemas, pero también tiene futuro. Si todos nos vamos, ¿quién lo cambia? Esa respuesta golpeó a Edward más fuerte que cualquier discurso oficial. Porque ahí estaba la verdadera riqueza de Ecuador, su gente. Gente que trabaja, que estudia, que migra, que vuelve, que emprende, que aguanta, que se cae y se levanta. Y esto hay que decirlo claro, Ecuador no necesita fingir que es perfecto para ser respetado. Precisamente porque tiene problemas reales, su capacidad de responder, organizarse y seguir adelante se vuelve más impresionante. Al mediodía almorzaron en un restaurante de comida ecuatoriana. Probaron locro de papa, seco de chivo, yapingachos, ají, empanadas de viento, jugos naturales y café. Uno de los asesores, acostumbrado a restaurantes de lujo europeos, se quedó mirando el plato y dijo, esto no parece comida de emergencia. Esto parece comida hecha con memoria. La frase fue extraña, pero exacta. La comida ecuatoriana no solo llena. Cuenta historias. Cuenta altura, costa, mercado, familia, domingo, abuela, barrio, viaje, cosecha. Y para un extranjero que llega con prejuicios, un plato bien hecho puede ser una cachetada silenciosa. Por la tarde fueron hacia la zona financiera y moderna de Quito. Edificios altos, oficinas, bancos, centros comerciales, universidades, clínicas privadas, restaurantes y avenidas con un movimiento constante. Edward observó que, aunque la ciudad tenía tráfico y problemas como cualquier capital latinoamericana, había también una infraestructura mucho más desarrollada de lo que imaginaba. Valeria les habló del metro de Quito, de la movilidad, de los retos urbanos, de la dificultad de construir en una ciudad larga, estrecha y rodeada de montañas. Les explicó que en Ecuador muchas cosas se hacen en condiciones difíciles, con presupuestos limitados y una geografía que exige más que en otros países. Y aquí viene mi opinión personal, a Ecuador se le juzga con una dureza que pocas veces se aplica a países ricos. Cuando una nación europea tiene problemas de transporte, se habla de desafíos urbanos. Cuando Ecuador los tiene, algunos lo llaman atraso. Cuando un país desarrollado tarda años en construir una obra, se habla de planificación. Cuando Ecuador demora, se burlan. Esa doble vara es exactamente lo que esta historia deja expuesto. Pero la experiencia más fuerte aún no había ocurrido. La segunda mañana, uno de los miembros mayores de la delegación, Sir Jonathan Wells, un asesor británico de más de 70 años, empezó a sentirse mal. Tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. De pronto, en su habitación, sintió presión en el pecho, sudor frío y dificultad para respirar. Edward fue llamado de inmediato. Cuando llegó, Jonathan estaba pálido, con la mano en el pecho. No había tiempo que perder. Edward llamó a recepción. El personal del hotel reaccionó sin demora. Mientras contactaban al servicio de emergencia, enviaron un botiquín y personal capacitado. En pocos minutos, llegaron paramédicos. Edward esperaba una respuesta lenta. No lo dijo en ese momento, pero lo pensó. Otra vez, el prejuicio apareció. Y otra vez, Ecuador lo desarmó. Los paramédicos entraron con equipos, oxígeno, monitor, camilla y una actitud profesional. Revisaron signos vitales, hicieron preguntas, conectaron al paciente y coordinaron el traslado a una clínica de alta complejidad. Uno de ellos hablaba suficiente inglés para obtener información médica. Otro transmitía datos al centro médico. La ambulancia salió hacia el hospital. En el trayecto, Edward observó que los vehículos cedían el paso. La conducción era rápida, pero controlada. El paciente era monitoreado en todo momento. Cuando llegaron, el equipo médico ya estaba esperando. En emergencia, médicos y enfermeras recibieron a Jonathan. Electrocardiograma, análisis, imágenes, evaluación cardiológica. Todo ocurrió con una coordinación que sorprendió a los británicos. En menos de una hora, el diagnóstico fue claro: problema coronario serio. Necesitaba un procedimiento de cateterismo y colocación de stent.
El médico ecuatoriano, el doctor Marcelo Andrade, explicó en inglés los riesgos, el procedimiento y las probabilidades. No habló con arrogancia. Tampoco con inseguridad. Habló como un profesional que sabe exactamente lo que hace. Edward pidió autorización a la delegación. El procedimiento fue aprobado. La espera fue larga. En esos minutos, los extranjeros se miraban entre ellos con preocupación. Estaban en un país que días antes subestimaban. Ahora la vida de uno de los suyos estaba en manos de médicos ecuatorianos. Y Ecuador respondió. La intervención fue exitosa. El vaso afectado fue tratado. Jonathan fue estabilizado y trasladado a cuidados intensivos. Cuando Edward lo vio unas horas después, el hombre estaba despierto, débil, pero consciente. El médico explicó que debía permanecer en observación, luego pasar a una habitación normal y comenzar recuperación progresiva. Jonathan, todavía con voz baja, dijo, si esto me pasaba en otro lugar, tal vez no estaría contando la historia. Al día siguiente, la delegación visitó nuevamente el hospital. Las instalaciones estaban limpias, organizadas, con tecnología moderna y personal atento. No todo era lujo, pero sí había algo fundamental, capacidad. Capacidad médica, capacidad humana, capacidad de respuesta. Una enfermera ecuatoriana llamada Patricia se encargaba de controlar la presión, la saturación, la medicación y la evolución del paciente. Edward notó que no lo trataba como un extranjero importante, sino como a un paciente que necesitaba cuidado. Eso, aunque parezca simple, revela mucho. La verdadera calidad de un sistema no se mide solo por sus máquinas, sino por cómo trata a una persona vulnerable cuando nadie está grabando. Durante los días siguientes, Jonathan mejoró. Pasó a una habitación individual. Recibió indicaciones nutricionales, control de diabetes, plan de medicamentos, ejercicios suaves y seguimiento. Antes del alta, el equipo médico entregó un resumen completo en inglés, con informes, imágenes, resultados y recomendaciones. Edward estaba impresionado. No porque Ecuador hubiera demostrado ser perfecto, sino porque demostró algo mucho más poderoso, que estaba preparado. Cuando Jonathan salió caminando del hospital, con ayuda, pero caminando, la delegación entera guardó silencio. Ese silencio no era vacío. Era respeto. Después de la recuperación, y mientras el avión terminaba de ser reparado, Valeria los llevó a conocer más de la ciudad. Fueron al teleferio. Desde arriba, Quito parecía una ciudad imposible, acostada entre montañas, respirando altura, extendiéndose como una cicatriz luminosa en medio de los Andes. Edward miró el paisaje y dijo, ahora entiendo por qué la gente de aquí tiene carácter. Vivir en este lugar exige fuerza. También visitaron un mercado. Allí probaron frutas que varios de ellos ni siquiera podían nombrar, taxo, granadilla, uvilla, guanábana, babaco. Vieron señoras vendiendo hierbas, comerciantes negociando, familias comprando, jóvenes atendiendo puestos. Uno de los británicos preguntó si esos mercados seguían siendo importantes en una economía moderna. Valeria respondió, aquí la modernidad no borra la tradición. Convive con ella. Esa frase resume Ecuador mejor que muchas campañas turísticas. Por la noche caminaron por la floresta y luego por una zona de restaurantes. Vieron extranjeros, ecuatorianos, música saliendo de locales, cafeterías llenas, conversaciones en distintas lenguas. Edward notó que Quito no era una ciudad dormida ni cerrada. Era una ciudad con capas, indígena, colonial, republicana, moderna, migrante, juvenil, empresarial. También hablaron con un joven emprendedor que vendía chocolate artesanal. Se llamaba Sebastián. Contó que trabajaba con cacao de la costa y comunidades productoras. Dijo que quería demostrar que Ecuador no solo debía exportar materia prima, sino productos con identidad y valor agregado. Uno de los asesores le preguntó si no era difícil competir con marcas europeas. Sebastián sonrió y respondió, difícil sí. Imposible no. Lo que nos falta no es calidad. A veces nos falta que el mundo nos mire sin prejuicio. Esa frase debería pegarse en la frente de muchos comentaristas internacionales. Porque Ecuador ha sido mirado demasiadas veces desde arriba. Como si fuera un país que necesita permiso para sentirse orgulloso. Como si su historia tuviera que ser validada por alguien de afuera.
Pero historias como esta demuestran que cuando los extranjeros llegan, ven, viven una emergencia, comen, caminan, conversan y reciben ayuda, muchos descubren un Ecuador que jamás les contaron. El día de la salida llegó. El avión estaba reparado. La delegación regresó al aeropuerto Mariscal Sucre, el mismo lugar donde días antes habían aterrizado con miedo. Esta vez llegaron sin prisa. Edward pudo observar mejor las instalaciones, limpias, ordenadas, funcionales, con personal atento y procesos rápidos. En la sala VIP, mientras esperaban el embarque, varios miembros de la delegación conversaban sobre lo vivido. Uno decía que la respuesta aeroportuaria había sido impecable. Otro insistía en que el sistema médico ecuatoriano merecía ser estudiado. Jonathan, el paciente recuperado, decía que nunca olvidaría a los médicos y enfermeras que le salvaron la vida. Edward miró por la ventana hacia la pista. Pensó en el momento del aterrizaje, en la tensión, en la duda, en su propio prejuicio. Y luego pensó en todo lo que había ocurrido después, la organización, la ciudad, la comida, la gente, el hospital, la juventud estudiando, los emprendedores, la guía orgullosa, los médicos calmados, los trabajadores del aeropuerto. Cuando el avión despegó, Quito empezó a alejarse bajo las alas. Las montañas se hicieron pequeñas. Las luces, los valles y las carreteras quedaron atrás. Pero en la cabina, Edward sentía que algo se había quedado con él. Durante el vuelo de regreso a Londres, la delegación no dejó de hablar de Ecuador. No hablaban como turistas que regresan emocionados por un viaje bonito. Hablaban como personas que habían sido confrontadas por la realidad. Una realidad incómoda, habían subestimado a un país que, en el momento decisivo, les respondió mejor de lo que esperaban. Al llegar a Heathrow, los esperaba la prensa. La emergencia ya se había filtrado. Los periodistas querían saber qué había pasado en Ecuador. Si el aterrizaje fue peligroso. Si el país estuvo a la altura. Si la delegación había recibido apoyo suficiente. Edward respondió con una frase que se volvió viral: Ecuador no solo estuvo a la altura. Ecuador nos dio una lección. Los medios británicos empezaron a publicar reportajes. Algunos se centraron en la capacidad del aeropuerto de Quito. Otros hablaron de la atención médica. Otros descubrieron, casi con sorpresa infantil, que Ecuador tenía infraestructura, profesionales altamente preparados, gastronomía reconocida, patrimonio histórico, producción de cacao de calidad mundial y una sociedad mucho más compleja de lo que los estereotipos permitían imaginar. Y ahí empezó la polémica. Porque cuando un país latinoamericano demuestra capacidad, algunos no saben cómo reaccionar. Les incomoda. Prefieren la narrativa del desorden. Prefieren el cuento de que todo lo eficiente está en el norte global. Pero esta historia rompió ese molde. Y por eso causó tanto ruido. En una entrevista posterior, Edward fue aún más directo. Yo he trabajado en algunos de los aeropuertos más importantes del mundo. He visto protocolos excelentes. Pero en Ecuador encontré algo que no siempre se ve: rapidez, coordinación y una atención humana que no parecía fingida. También habló de Jonathan. Uno de nuestros asesores sufrió una emergencia cardíaca. La respuesta médica fue extraordinaria. No estoy diciendo que Ecuador no tenga problemas. Todos los países los tienen. Pero lo que vivimos allí merece respeto. Estas declaraciones generaron comentarios en redes. Muchos ecuatorianos se sintieron orgullosos. Otros dijeron que era necesario que un extranjero lo dijera para que el mundo escuchara. Y ese punto duele, pero es cierto. A veces América Latina tiene que esperar la aprobación externa para que sus propias virtudes sean tomadas en serio. Pero quizá esta historia sirve también para que los ecuatorianos se miren con otros ojos. Porque sí, Ecuador tiene problemas. Nadie serio lo niega. Tiene desafíos de seguridad, desigualdad, empleo, infraestructura, política y migración. Pero reducir a Ecuador a sus problemas es una injusticia. Un país no es solo lo que le falta. También es lo que resiste. También es lo que crea. También es la gente que se levanta a las 5 de la mañana, la enfermera que cuida a un paciente desconocido, el conductor que responde con orgullo, el estudiante que quiere volver para cambiar su país, el emprendedor que pelea por vender chocolate ecuatoriano con dignidad. El representante británico que viajaba en la delegación, días después,
presentó un informe interno donde recomendaba estudiar ciertos aspectos de la respuesta ecuatoriana en emergencias aeroportuarias y coordinación médica. No porque Ecuador fuera un modelo perfecto, sino porque había procedimientos concretos que funcionaron bajo presión. Y eso es lo que cuenta. Cualquiera puede verse bien en una ceremonia. Cualquiera puede preparar una recepción oficial. Cualquiera puede mostrar una postal bonita. Pero cuando un avión aterriza de emergencia, cuando un adulto mayor se desploma con dolor en el pecho, cuando un equipo extranjero necesita ayuda real, ahí se revela el verdadero nivel de una sociedad. Ecuador, en ese momento, no dio excusas. Actuó. Erwell cerró su testimonio con palabras que muchos ecuatorianos compartieron durante días. Aterrizamos en Ecuador por una emergencia. Nos fuimos con una lección de humildad. Creíamos llegar a un país pequeño. Encontramos un país enorme en dignidad. Y tal vez esa sea la frase central de toda esta historia. Ecuador no necesita ser comparado todo el tiempo con Europa para valer. No necesita parecerse a Londres, París o Madrid. Ecuador tiene su propia forma de grandeza, una grandeza andina, costeña, amazónica e insular, una grandeza hecha de contrastes, esfuerzo y orgullo, una grandeza que no siempre se ve desde afuera, pero que aparece con fuerza cuando la vida pone a prueba a sus instituciones y a su gente. Así que la próxima vez que alguien desde un estudio internacional, con aire de superioridad, pregunte qué puede enseñar Ecuador al mundo, tal vez habría que responderle con esta historia. Un avión extranjero llegó con miedo. Un piloto británico llegó con prejuicios. Una delegación europea llegó sin esperar demasiado. Y Ecuador, sin hacer ruido, les salvó el viaje, les cuidó la salud, les mostró su ciudad, les sirvió su comida, les enseñó su historia y les obligó a admitir algo que muchos no querían decir. Que este país, tantas veces subestimado, tiene mucho más que mostrar de lo que el mundo se atreve a reconocer. Esta fue la historia de una emergencia que se convirtió en revelación. La historia de un aterrizaje inesperado que terminó cambiando la opinión de una delegación extranjera. La historia de cómo Ecuador, con sus montañas, su gente, su medicina, su aeropuerto, su comida y su orgullo, dejó sin palabras a quienes creían que ya lo habían visto todo. Y ahora la pregunta es para ustedes, ¿cuántas veces más tendrá Ecuador que demostrar su valor para que el mundo deje de mirarlo por encima del hombro? Porque si algo quedó claro en esta historia, es que Ecuador no pidió aplausos. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Y justamente por eso, el golpe fue más fuerte. Los extranjeros llegaron pensando que iban a aterrizar en un país secundario. Pero terminaron descubriendo un país que jamás olvidarán.